este 18 de agosto les saluda Isabela Bendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y moderadora de este panel que hemos denominado los 100 primeros días de la administración Chávez Robles. Para el Observatorio de la Política Nacional, OPNA, de la Escuela de Ciencias Políticas y el decanato de esta facultad, es un gusto contar con su presencia de manera presencial, pero también de manera virtual a quienes nos están siguiendo por los diferentes medios y redes. Un cordial saludo a las personas docentes, estudiantes, amigos y amigas que nos acompañan esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida. Aprovechamos para iniciar con una muy breve celebración del 5º aniversario del Observatorio de la Política Nacional, OPNA, que justamente julio cumplió su 5º aniversario y que ha tenido como consigna ya revisar, analizar espacios como los que vamos a tener esta tarde. Tanto el observatorio como Ventanas a la Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas trabajan para ofrecer espacios como este que se especializan en el estudio de la realidad nacional del sistema político costarricense, así como también de la red de actores formales y fácticos inmersos dentro del sistema político costarricense, que de maneras diversas inciden en la política nacional. El panel de hoy, como decía hace unos segundos, se ha vuelto una tradición. Previamente se organizó una actividad similar para discutir los primeros 100 días de las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada. En esta tarde presentamos una actividad híbrida en el sentido que estamos en esta sala, pero que también, como explicaba hace un rato, estamos transmitiendo por Facebook Live de la Escuela de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Sociales, donde nosotros estaremos encantados de recibir sus observaciones, sus consultas a este panel. Un equipo técnico, profesional y académico está detrás de esta actividad y que con todo el cariño para ustedes nos están respaldando. Para una universidad como la de Costa Rica, que estimula la formación de una conciencia creativa y crítica, que busca de manera permanente y libre la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficiencia y la eficacia, y que además se dedica a formar profesionales en todos los campos del saber, es decir, una universidad que desarrolla la universalidad de sus saberes. Deseamos que esta actividad del diálogo interdisciplinario sea de su total provecho. Le doy la más cordial bienvenida y saludo a las personas expertas que nos acompañan en esta mesa. Iniciaremos esta tarde con la exposición del doctor Rotzai Rosales Valladares, politólogo, coordinador del Observatorio de la Política Nacional y docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Posteriormente nos estará acompañando la máster Giselle Boza Solano, abogada y comunicadora, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y también coordinadora del programa Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública. Y seguidamente estará con nosotras y nosotros el doctor Randall Blanco Lizano, docente de la Escuela de Sociología y también del posgrado centroamericano de Sociología. Así que, como ustedes pueden ver, vamos a tener un enriquecedor espacio inter, multi y transdisciplinario, como lo merecen ustedes. Así que
iniciamos este diálogo, este encuentro y por supuesto que con un enorme agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Iniciaríamos con el doctor Rosales. Adelante. Muchísimas gracias, doctora Avendaño. Buenas tardes a todo el público, tanto presente en este auditorio como el que nos sigue mediante las redes sociales. Para el OMNA es un honor, un privilegio y también es motivo de agradecimiento especialmente a la decana, a la Facultad de Ciencias Sociales, a la decanatura, así como a la Escuela de Ciencias Políticas, mediante su programa de Ventanas a la Política Nacional, haber acogido con mucho entusiasmo, debo decir, ya desde hace un par de meses, la idea que planteamos de realizar este conversatorio y que además tuviera ese carácter de tener visiones diversas desde las disciplinas que conforman justamente la facultad. Yo no me voy a referir al informe presidencial de los 100 días, y quede claro. El informe que presentó el presidente hace menos de 48 horas está todavía en proceso de análisis de nuestra parte, pero como es costumbre en nuestro propósito, en nuestra misión como observatorio, sí vamos a analizar las principales tendencias y trayectorias del sistema político costarricense durante los primeros 100 días recién cumplidos el 15 de agosto de esta nueva administración, de la administración Chávez Robles. Debo decir, y esto es un comercial, que para la próxima semana estaremos publicando el documento del cual hoy anticipo estas reflexiones, que es un boletín especial sobre los 100 días, y a principios de septiembre estaremos publicando nuestro usual y periódico análisis de coyuntura, que tiene una cobertura de extensión un poco más amplia. Bien, sin más demora, me parece que deberíamos recordar en primera instancia, esto se baja acá, supongo. O hacia acá más bien. Ok, ahora sí, gracias. De recordar la locución del presidente el 8 de mayo en su toma de posesión, cuando nos presentaba un diagnóstico de crisis sistémica, cuasi terrorífico, ¿verdad?, que inicia, ahí están entre comillas algunas de sus principales palabras literales, con una alta expectativa de cambio histórico, eso es lo que él promete, contra la supuesta ingobernabilidad aducida por excusa o como excusa por la clase política y con la valentía para comerse broncas, así nos lo expresaba, ya que él tenía la fuerza, la esperanza y el mandato que en mí ha depositado mi pueblo, que unido superará sus problemas. Ese era el diagnóstico del país que en ese momento él parecía encontrarse, generando un pronóstico catastrofista, ¿verdad? Es que si no se resolvían esos problemas, como las muchas Costa Ricas, la Costa Rica de la política tradicional, la desigualdad, la de beneficios de unos pocos y la del despilfarro y la corrupción, pues evidentemente no íbamos a salir de ese supuesto atolladero. Pero quizás más importante de todo esto era la terapia que él iba a proponer frente a ese pronóstico y a ese diagnóstico. Y él decía desde el principio que no solo iba a ordenar la casa, frase bastante trillada, recuerdan, de las anteriores administraciones, sino que iba a reparar el país y a reconstruir la casa común. A pesar de ser una locución bastante abstracta, sin metas concretas, parecía desde el primer día operacionalizable como lo hizo, a través de decretos ejecutivos cargados de los hierros que todos nos dimos cuenta posteriormente que tenían, y evitando lo que posteriormente, quizás su principal vocera, la señora Pilar Cisneros, en la Asamblea Legislativa, llamó la engorrosa maraña que representa la Asamblea Legislativa.
Esas eran las expectativas que teníamos el 8 de mayo. Ahora bien, ¿cómo se han desarrollado estos 100 días? Lo podemos ver mediante distintas dinámicas en distintos escenarios institucionales, pero también no institucionales. Este análisis de actores y sus correlaciones de fuerzas en escenarios concretos es lo que llamamos un análisis de coyuntura desde el punto de vista metodológico. Recordemos que el Partido Progreso Social Democrático es un partido de reciente fundación, con poquísima institucionalización o grado de institucionalización técnicamente, y por eso no extraña que desde el principio se haya dado una conformación del gobierno cuyos integrantes básicamente cumplían 3 requisitos: compartir el perfil y la trayectoria del presidente, fuera del país, dicho sea de paso, la mayoría de ellos, la comunión con el ideario económico a favor del libre comercio y las finanzas internacionales, el perfil de tecnócratas más que de partidarios y, un cuarto característica, sobre todo quizás esto más importante, contar con el visto bueno o la aprobación, por lo menos inicial, de las principales cámaras empresariales del país. Ese parecían ser los 4 requisitos que unían las características del gobierno. No obstante, era un gabinete, y sigue siéndolo, con poca experiencia política y desconocimiento del sistema político costarricense, no solo del régimen y de la administración pública, sino del sistema en su conjunto. Por lo que se entienden los hierros legales, y los que ustedes van a ver entre comillas son la literalidad de las palabras del presidente, las sorpresas ante los mandos medios boicoteadores que se encontró en la administración pública. Tampoco nos iba a sorprender que ellos se sorprendieran de los ciberataques que curiosamente atacaron 17 días antes de su toma de posesión a bases de datos particularmente sensibles para los deudores del Estado, ¿cierto? Tributación, aduanas y la Caja Costarricense del Seguro Social, del cual no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Yo no sé si ustedes tienen noticias al respecto, pero sobre esas investigaciones prácticamente solo los grillos responden. Y en general nos encontramos entonces con un gabinete motivado por, dirían los psicólogos, la emoción, la ilusión y la pasión, pero con 0 decisión en sus acciones hasta este momento, y que aún muestra inconvenientes para superar la curva de aprendizaje en la gestión pública y en la toma de decisiones, sobre todo en apego al principio de la legalidad. Los estudios de opinión, no obstante todos estos problemas, ustedes han visto los estudios de opinión y de cultura política, principalmente los publicados por la universidad, tanto por el CIEP como por la Escuela de Estadística, muestran que el Poder Ejecutivo mantiene un alto respaldo popular. Es posible que pueda relacionarse con el carisma y los atributos personales del señor Chávez, pero también no es mezquino reconocer, y así lo hemos dicho en el OMNA, que también pueden relacionarse con una serie de posibles avances y de positivos avances en algunas políticas públicas o proyectos prometidos en la campaña por el actual presidente. Y vamos a citar 4, la famosa ruta del arroz, los decretos para acabar con las barreras proteccionistas para la importación del aguacate mexicano, aumentar la competencia a través de el mercado de los medicamentos, que es popularmente muy sensible, y un cuarto ejemplo con el decreto para congelar el aumento en el impuesto único, al menos a los combustibles derivados del petróleo. Y esas son acciones y decisiones que hay que reconocer, de algún modo refuerzan esa valoración positiva que ha tenido el presidente. Y hay un elemento que probablemente haya sido tapado o opacado por los adjetivos quizás técnicamente ligeros y teórico y conceptualmente poco rigurosos, atribuibles al presidente como populista y como outsider. Pero lo cierto, y repito, eso está por discutirse, la CLO entraría en dudas, por ejemplo, frente a eso,
Pero lo cierto es que el presidente sí ha concentrado en su propia figura toda la comunicación oficial y ha utilizado formas alternativas directas de comunicación con la ciudadanía. Ahora la Máster Bosa quizá nos va a comentar algo al respecto, aparentemente transparentes de comunicación, ¿verdad? Directa, saltándose la no muy grata calificada prensa canalla, ¿verdad? Esto ha supuesto confrontación con algunos grupos de poder fáctico, empezando por los medios, por supuesto, pero también con el grupo empresarial Nación, con la Corporación Arrocera, con la banca. Recuérdense que estuvo opuesto a el retiro anticipado del ROP, ¿se acuerdan? Porque él decía que eso solo iba a favorecer a la banca. Pero también se ha confrontado con instituciones o con la institucionalidad propia del Estado de Derecho, lo cual asusta, eso sí, como la confrontación contra el Poder Judicial y particularmente con la Sala Cuarta, ahora sí, citada en el discurso de hace 48 horas, ¿cierto? Al pretender presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, esto que pareciera ser confrontativo también goza del apoyo popular. Deberíamos preguntarnos si a la gente no le resulta llamativo ver que un presidente le exija al Poder Judicial que se ponga las pilas, a la Asamblea Legislativa que deje de jugar chapitas, estoy utilizando las palabras de él, y no resulte eso música para sus oídos, ¿cierto? Teniendo en cuenta, me parece a mí, un criterio de timing político y sentido de oportunidad que también debe reconocérsele como positivo. Ya Giselle nos hablará de eso en su momento, supongo. En términos de la dinámica legislativa, la bancada oficialista tiene la misma poca experiencia que el gobierno, el gabinete, y es absolutamente dependiente y disciplinada con respecto a él. Pareciera que no aparecer siquiera es parte de su consigna. No obstante, sí se considera en el OVNA que el Ejecutivo desperdició la oportunidad histórica de iniciar el gobierno, como nunca, inédita, con las sesiones extraordinarias, ¿verdad? El Ejecutivo mostró una agenda para nada robusta, ni vinculada a una estrategia de desarrollo ni siquiera delineada, y sin atención siquiera a las prioridades que la oposición formalmente le presentó. Apostó únicamente a 3 proyectos que ellos siguen considerando estratégicos. 2 que están estancados, las famosas jornadas de flexibilización laboral 4.3, la colocación en primera instancia de 12.000 millones de bono externa, ya van por 6.000 y parece que van a terminar negociando 1.500, pues no les va a quedar más remedio. Ambos estancados, y solamente se aprobó una iniciativa, dicho sea de paso, original del Frente Amplio, que es la Ley para la Recuperación de la Riqueza Atunera del país. Ese fue el único resultado concreto de ese periodo. No obstante, sí hay un logro importante en términos de los objetivos estratégicos subyacentes y que son claramente la prioridad del gobierno, y es la profundización del modelo neoliberal y del conservadurismo social que este país ha seguido, al menos como tendencia, en los últimos 25 años. Y eso se observa con la rapidísima y casi unánime conformación de 3 comisiones, señoras y señores, que van a ser claves, y lo son desde ya, por los negocios que suponen: la Comisión de Reforma del Estado, la Comisión del Sector Educativo y la Comisión del Sector Energético. En términos de relaciones exteriores y comercio exterior, no es el observatorio de la política internacional ni nos queremos meter en el trabajo de ellos, pero sí hay algunos elementos que nos parecen importantes de valorar. Por ejemplo, desde las comparecencias del señor canciller y del ministro de Comercio Exterior, quedó claro que este gobierno no le iban a importar las posiciones ideológicas ni geoestratégicas, sino que iban a estar guiados literalmente por el pragmatismo económico en esas relaciones. Por eso no
es sorprendente que cómo se ha comportado Costa Rica en sus relaciones con sus pares con los gobiernos, sus pares de Nicaragua, de Venezuela y de Colombia, porque además hay que considerar que estos países, junto con México, Perú y Chile, entre otros, están siendo gobernados por supuestamente partidos de izquierda, pero desde el punto de vista comercial y económico son vitales, supeditándose entonces los condicionamientos, repito, ideológicos a este criterio de pragmatismo económico. Tampoco es de sorprender el voto de Costa Rica para otorgarle la Secretaría General del SICA a Nicaragua, ni nos debe sorprender el apoyo de Costa Rica al ingreso de Ucrania a la OCDE y la expresa solicitud de marginar a Rusia como observador permanente del sistema de integración centroamericana. Ha demostrado algunos avances, como el ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, pero esto ya lo veremos después con mayor detalle. Y vamos a cerrar con dos reflexiones. ¿Cómo se ha relacionado el presidente, ya no con los poderes y los actores institucionales formales, sino con los poderes fácticos? Y lo vamos a dividir en dos. Con los sectores económicos poderosos pareciera evidenciar, ojo con esto, porque hago una nota al pie, pareciera que hay cierta esperanza de los sectores populares de encontrar desde la campaña electoral en Rodrigo Chávez una suerte de actor que va a profundizar una disputa entre las élites económicas tradicionales. Eso todavía no está muy claro. Pero lo que sí es cierto es que desde hace mucho rato se observa una confrontación, disputa entre esas élites. Unas, las más beneficiadas por el modelo de desarrollo seguido por el país desde hace más de 30 años, y las otras, representadas por el presidente Chávez, que se consideran desvinculadas del poder político formal y de sus beneficios, de los beneficios del Estado. Y hay ejemplos de esas disputas, cuidado. ¿Verdad? Este gobierno tampoco ha sido un lecho de rosas. Al interno de las élites económicamente poderosas hay disputas importantes. El ejemplo es lo que se suscitó con la ruta del arroz, los problemas con el Grupo Nación, el finiquito de los contratos de los alquileres multimillonarios del MEP, desfavoreciendo a las familias tradicionalmente dueñas de esas propiedades, la cancelación del proyecto de tren eléctrico que, ojo, pareciera tender a favorecer a unos principales financistas de la campaña de Rodrigo Chávez, que fueron los transportistas, pero también eso le ha valido al gobierno acusaciones de favorecimientos indebidos, empezando por esos transportistas, pero también acordémonos del caso del arrocero Bernal Jiménez, acordémonos del caso de la concesionaria del Puerto Caldera, cuyo secretario es también uno de los principales financistas del gobierno o de la campaña del actual gobierno, José Pablo Chávez Zamora. No obstante, es notoria la coincidencia de intereses entre el Ejecutivo y la mayoría de las fracciones legislativas con el empresariado nacional en lograr una reforma estructural del Estado que, por un lado, disminuya el llamado gasto público y por otra, abra oportunidades de nuevos negocios para el empresariado nacional y transnacional en áreas tan importantes como el transporte y la infraestructura pública, la educación superior, la energía y las telecomunicaciones, entre otras. Las reformas impulsadas en el ICE, Recope, en el CNP y la propuesta de desaparecer 17 órganos desconcentrados parecieran ir en ese sentido. Sin embargo, también es esperable que continúen disputas entre el empresariado tradicional beneficiado hasta el momento y en los nuevos que buscan una nueva redistribución de beneficios. Y para finalizar, también hay, con respecto ya no a los poderes fácticos económicamente poderosos, sino a otras organizaciones sociales, sobre todo movimientos sociales y sindicatos, gremios, hay algunas condiciones que pueden permitir prever ciclos de política contenciosa. Y las principales amenazas están en la no contención del alto costo de vida, en el aumento continuo de la inflación, en el malestar por la propuesta de aumento salarial de apenas 1.24%, en el trámite legislativo que vaya a continuar las jornadas 4.3 y en la posibilidad de reactivación del interés por desarrollar proyectos mineros a cielo abierto. Ahí estoy citando solo algunos elementos que podrían suscitar amenazas para el gobierno.
Y quizás lo más ejemplificante fue también lo que recientemente sucedió, hace escasos 2 días, todo pareciera estar sucediendo esta semana, con la multitudinaria acción colectiva del 16 de agosto por la supuesta rebaja del FES. Nosotros consideramos en el OMNA que quizás es un indicio muy preliminar de que el gobierno se puede desmarcar también de su narrativa confrontativa y hasta con rasgos de intransigencia y autoritarismo ante la multitudinaria movilización del sector educativo o de otros sectores. Este hecho no descarta que, ante posibles políticas impopulares, sea la política contenciosa, no la institucional, quien represente el principal antagonista de la agenda estratégica del gobierno y sus eventuales aliados. Hay, desde el punto de vista institucional, una hegemonía en la agenda económica y en el proyecto económico. Están perfectamente alineadas 5 de las 6 fracciones en la Asamblea Legislativa con el conservadurismo social y con el neoliberalismo económico que promueve el presidente y que apoyan los grupos de poderes fácticos económicamente poderosos. Por la vía institucional no hay mucho que hacer para un proyecto alternativo, pero quizás sí por la vía no institucional. Gracias, buenas tardes y nos quedamos a la espera de sus consultas o solicitudes de ampliación. Y un saludo, Randall y Giselle. Muchísimas gracias al doctor Rotzai Rosales Valladares por su clara presentación y a continuación le cedemos la palabra a la máster Giselle Boza Solano, a quien le damos un afectuoso saludo. Bueno, muchas gracias, muy Giselle. buenas tardes. El agradecimiento para la decana, el decanato, para el Observatorio y la Escuela de Ciencias Políticas para organizar este conversatorio y la invitación que me han formulado. Quisiera expresar pues algunas opiniones y hacer algunas reflexiones muy puntuales con la advertencia de que esas opiniones y reflexiones se sustraen de un contexto mucho más complejo al que pues hizo referencia ahora don Rotzai, una realidad de verdades múltiples, de desconfianza ciudadana en las instituciones, gobierno, partidos políticos, medios de comunicación, las contradicciones entre élites y el papel relevante de las redes sociales en la deliberación pública, un contexto de altos niveles de contaminación informativa y de desinformación deliberada. Sin embargo, a pesar de que ese creciente descontento con la política y con los políticos viene de tiempo atrás y estamos en un escenario que no es nuevo, nunca antes parecía tan claro en el discurso y en la acción de un gobierno, pero también en las corrientes de opinión pública manifiestas en redes sociales, el aumento en el desapego hacia los valores e instituciones democráticas y la opinión implícita de que da lo mismo vivir en un régimen democrático que en uno autoritario. Lo que hemos visto hasta ahora es una puesta en escena de un gobierno que diría yo excesivamente teatral, con un libreto bien articulado, con textos y subtextos de los que es posible tener algunas impresiones. Sin duda, una estrategia comunicativa exitosa, fincada en la centralidad del discurso y de la figura del presidente, el tono de una narrativa política, diría, envalentonada, incendiaria, confrontativa, divisiva,
la identificación afectiva, desde luego, que hay y que genera esta narrativa política en una mayoría de las personas, y lo que mencionaba ahora don Rotzai, lo que yo llamaría la desintermediación de los medios de comunicación tradicionales para conectar el gobierno directamente con la ciudadanía. No pretendo aquí introducirme desde luego en categorías analíticas de por sí polisémicas como gobiernos populistas o gobiernos de posverdad, pero sin duda algunas de estas características se vinculan con gobiernos de ese tipo. Es una narrativa que sin duda encarna de manera expresa, desenfadada, la desafección de la clase política por la institucionalidad democrática, es engorrosa, es lenta, es disfuncional, por el principio de legalidad, por la separación de poderes o los mecanismos de pesos y contrapesos de la democracia liberal. Es una narrativa que ataca de manera directa a medios de comunicación y periodistas, a los que estigmatiza y etiqueta, no porque representen intereses distintos a los de gobierno, en la mayoría de los casos defienden la misma agenda económica o social, sino porque de alguna manera cuestionan su liderazgo. Es una estrategia que conecta con las personas, pero no porque quiera otorgarles el estatus de ciudadano comunicativo, ni porque quisiera ser más transparente, pues, sino porque le interesa posicionar una agenda en la narrativa sin intermediarios. Ahora bien, toda democracia liberal, desde luego, supone un conjunto de presunciones obligatorias, principios, garantías que se consideran válidas o válidos para el control y el límite del poder y para los derechos de las personas frente al Estado. Algunos de estos aspectos son los que preocupan y quisiera señalar. Primero, un afán por el decretismo, digamos, a pesar de que muchas materias están sometidos al principio de reserva de ley, hay un afán evidente del Ejecutivo por gobernar vía decreto, competencia desde luego que en nuestro sistema jurídico están limitadas en el ordenamiento jurídico a las competencias que tiene por sí el Poder Ejecutivo. La tendencia del decretismo en América Latina es de gobernantes que concentran el poder y prefieren no deliberar sobre materias sustantivas en el seno de los congresos, gobiernan vía decreto, lo que supone desde luego una serie de consecuencias en la vida democrática. El cuestionamiento al principio de legalidad y la actuación improvisada del gobierno, ahora don Rotzai señalaba ese desconocimiento no solo de la administración, sino del sistema político. La actuación improvisada del gobierno, diría yo, fuera del marco de sus competencias, son claras las acciones y decisiones arbitrarias o improvisadas del gobernante, amparadas en ninguna competencia legalmente establecida. Veamos, por ejemplo, el tema de la declaratoria de nulidad de las decisiones de la Comisión Nacional de Vacunación que hace de facto el presidente y la ministra de Salud en una conferencia de prensa. Es un claro ejemplo de esto. Ha tenido sin duda que venir la Procuraduría General de la República a enmendarle la plana tanto al presidente como a la ministra y a indicar que no se puede de esa manera declarar la nulidad de los actos de la Comisión Nacional de Vacunación y que si se declarara sería este órgano colegiado el que tiene la competencia legal para hacerlo. La intromisión clara en el Poder Judicial, creo yo que es uno de los aspectos que llaman la atención, la exigencia a la Corte Plena de ejercer competencias que son propias y exclusivas del Poder Judicial, como el nombramiento del fiscal general o el reclamo al Ministerio Público de que no atienda lo que él mismo llama denuncias canallas, es una clara intromisión en este poder de la República. Recordemos que dentro de esas denuncias canallas está la remisión de un expediente del Tribunal Supremo de Elecciones por la investigación en el caso del financiamiento paralelo de la campaña. También la conexión interesada con la ciudadanía, esa desintermediación
en relación con medios de comunicación tradicionales, el espectáculo montado de las conferencias de prensa, las estrategias comunicativas, recordemos el video de la visita del presidente a Guanacaste, o más recientemente el video del más importante Consejo de Gobierno, sin duda apelan directamente a las emociones de una ciudadanía desencantada, mientras se debilitan, por otro lado, las vías para el control democrático de las decisiones de gobierno. Es decir, varias disposiciones para limitar el acceso de la prensa a la información pública en instituciones del Estado o la disminución considerable de la información sobre la pandemia por parte de las instituciones de salud. Mientras que no existen, al menos claramente, si estuviéramos hablando de transparencia y de participación ciudadana, mecanismos para que la ciudadanía ejerza esos derechos como ciudadano comunicativo o mecanismos para la participación de las personas en la cosa pública. Más bien, creo que estas estrategias han creado un ruido en ese altísimo nivel de contaminación informativa y en algunos casos ha generado dudas irracionales, por ejemplo, y la politización de decisiones, por ejemplo, técnico-científicas en el marco de la emergencia sanitaria. Pero me interesa comentar algo sobre la retórica antimediática de este gobierno, y aquí me disculpo por los sesgos disciplinarios, ¿verdad? Creo que es importante primero señalar y hacer algunas acotaciones que la relación gobiernos-medios de comunicación es analizar una relación muy compleja. La prensa, desde luego, es un poder fáctico que ha ido perdiendo su poder democrático, que es ser contrapoder. En algunos casos, digamos, básicamente ha sido más empresa que medios de comunicación o más actores políticos que instrumentos para control del poder político. Claro que los grandes conglomerados empresariales de medios de comunicación, hemos señalado reiteradamente desde el programa de libertad de expresión de la universidad, los procesos de concentración mediática en Costa Rica y cómo afectan esto el sistema democrático, pero tenemos que recalcar que desde luego estos medios de comunicación responden a sus propios intereses y que en la mayoría de los casos son los mismos intereses que la élite gobernante y que muchas de las fricciones entre prensa y medios de comunicación deriva de esas contradicciones entre élites. No hay sin duda un periodismo aséptico, pero es necesario aquí acudir de nuevo a que en las sociedades democráticas hay, en las democracias liberales, algunas presunciones, y en materia de libertad de expresión existe la presunción de que es necesaria la plena realización de la libertad de expresión y el derecho a la información, y que esto requiere, por un lado, una fuerte protección para el debate abierto e inclusivo sobre asuntos de interés público, y por otro, la aceptación por parte de los líderes políticos y personas que ejercen la función pública de que en virtud de sus cargos, su conducta oficial y ciertos aspectos de su vida privada son objeto legítimo de un estrecho escrutinio público y de fuertes críticas. La peligrosa retórica contra los medios de comunicación, cualquiera que sea su signo ideológico y los intereses que represente, lo mismo en otros países latinoamericanos, la peligrosa retórica contra defensores de derechos humanos disuade el ejercicio de la libertad de expresión, de la crítica política, reduce la diversidad de información e ideas en una sociedad que se supone debe abonar al pluralismo informativo. Muchas de las personas comunicadoras atacadas directamente por el presidente son trabajadores y trabajadoras de la prensa que tienen el derecho a un ejercicio amplio y desinhibido del derecho a informar, de concurrir a las fuentes de información y del acceso a los asuntos públicos. El poder formal y simbólico de quien habla, es decir, la condición de autoridad
del enunciante es muy importante en una sociedad democrática. El discurso violento, revanchista, autoritario contra periodistas y personas comunicadoras puede tener graves consecuencias y lo está teniendo en sociedades democráticas. Esa discursividad antiprensa está calando en un aumento de los discursos de odio contra quienes ejercen las tareas de informar, que en un escenario de gran polarización social y política como la que tenemos es muy riesgoso. Veamos algunos datos del monitoreo de redes sociales que gracias a la empresa COES, Análisis de Medios, y mediante el convenio que tenemos, el Observatorio de Comunicación Digital del SICOM, podemos obtener hoy estos datos. Son datos recientes que por primera vez los difundimos. Este es un monitoreo que realiza la empresa COES. Lo que hace es un análisis de publicaciones y comentarios que atacan a los medios de comunicación. Básicamente el monitoreo es de perfiles públicos, no se monitorean perfiles privados de Facebook y de Twitter. Este monitoreo se realizó en el periodo del 8 de mayo al 31 de julio de este año, precisamente para un análisis del discurso del presidente y cómo está calando ese discurso en las corrientes de opinión en redes sociales. Lo que hace la empresa COES es realizar búsquedas a partir de una serie de descriptores como medios de comunicación, periodistas y otras palabras como prensa canalla. Vean ustedes que en este periodo se encontraron 61.508 mensajes de ataque a los medios de comunicación. Mayo es el mes en el que más se generaron conversaciones de este tipo, conversaciones violentas. Las publicaciones fueron visualizadas más de 15 millones de veces en redes sociales y el monitoreo, básicamente las publicaciones y comentarios, corresponden un 83% a Facebook y un 17% a Twitter. Hay algunos hitos, digamos, noticiosos que son los que disparan, digamos, estos niveles de ataque a los medios de comunicación. Por ejemplo, en el mes de mayo hay dos hitos noticiosos. El primero, el 11 de mayo, en que se hace oficial el decreto de Rodrigo Chávez con respecto al uso de la mascarilla y la vacunación. Y el 18 de mayo, en la conferencia de prensa, Rodrigo Chávez reacciona ante una publicación realizada el día anterior por el periódico La Nación que cuestiona la relación del presidente con los intereses del concesionario de Caldera. ¿Verdad? Aquí vean ustedes cómo se dan, digamos, esos picos de ataque. En el mes de junio hay también dos hitos noticiosos que generan este nivel de ataques los días 16, 22 y 23. El 16, Rodrigo Chávez fue a la Fiscalía, es este desplante que hace en el Poder Judicial, y los días 22 y 23 ataca directamente a los medios de comunicación en la conferencia de prensa. Posteriormente, en el mes de julio, los 2 días de pico, digamos, de ataques en publicaciones y comentarios. El 10 de julio, recuerdan ustedes el tema del cierre del Parque Viva por parte del Ministerio de Salud y la conferencia de prensa con amplísima cobertura y seguimiento por parte de la ciudadanía sobre la posición del presidente sobre este cierre. Podemos ver además en este monitoreo, que le agradecemos a la empresa COES, los comentarios desde luego son míos, no son de la empresa, ellos nos suministran los datos de manera sencilla, sin ningún tipo de interpretación. Vean ustedes que ellos lo que hacen es identificar cuáles son las motivaciones que tienen los cibernautas para
desarrollar publicaciones violentas, digamos, de ataque a los medios de comunicación, y básicamente la razón que se identifica más es de carácter político, es decir, se identifica que la prensa responde a intereses políticos y que en razón de ese posicionamiento político es que atacan al gobierno de Rodrigo Chávez. Posteriormente hay otras temáticas que se hace referencia, por ejemplo, por preferencia de medios, yo no leo este medio responde a tales intereses, por la calidad de la información y la parcialidad de las noticias. Incluye menciones a periodistas con nombres y apellidos, por corrupción de los medios. Vean que citan, es interesante el tema de las frecuencias de radio y televisión. En una de las conferencias de prensa, el presidente citó que va a revisar los cánones en las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica. Aquí es importante señalar que en los años 2024 y 2025 vencen todas las concesiones de radio y televisión en Costa Rica. Este es un tema muy importante porque el gobierno va a decidir si prorroga el uso de las consecuencias de radio y televisión a los concesionarios o si va a sacar a concurso esas frecuencias para que, aplicando la Ley General de Telecomunicaciones, pueda decidir a quién se le van a otorgar esas frecuencias de radio y televisión. Aquí hay evidentemente un temor en algunas de las empresas porque sin duda se va a replantear si los concesionarios van a seguir siendo los mismos. Yo pienso que es una oportunidad para revisar el tema del modelo de radiodifusión sonora y televisiva que tiene el país y promover una política de pluralismo informativo, pero cuidado a quienes se le van a entregar esos medios, porque el riesgo de que una materia no esté regulada expresamente como esta es que el gobierno tuviera interés en otorgar frecuencias de radio y televisión a aliados políticos, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se va a desarrollar esta política pública. Ojalá tuviéramos una ley de radio y televisión en donde se establecieran claramente los criterios de política pública para revisar el modelo de radiodifusión sonora y televisiva que tiene el país. Y otro tema que es muy importante es el que tiene que ver con la publicidad oficial. Ya se ha escuchado en el discurso de que el gobierno va a enderezar, digamos, una práctica que es clara, nosotros la señalamos en uno de los informes sobre libertad de expresión, cómo los gobiernos venían pautando publicidad oficial básicamente en medios grandes, en medios concentrados, y esto generaba un círculo de fortalecimiento de ese modelo concentrado de comunicación. Ahora, sin embargo, tenemos que tener mucha claridad con qué criterios se van a definir, se va a asignar ahora la publicidad oficial, ¿verdad? Porque uno de los riesgos es que la publicidad oficial premie o castigue líneas editoriales y por lo tanto también es un riesgo de que una materia que tampoco está normada en Costa Rica, la mayoría de los países tienen leyes para regular la publicidad oficial, pueda ser otorgada para beneficiar a unos medios y afectar a otros. Entonces, en realidad lo que hemos visto aquí son datos que nos permiten vislumbrar los efectos nocivos de una discursividad oficial antiprensa. Creo que esta virulencia social contra la prensa prodigada desde el poder público, en este caso desde el mismo presidente de la República, que tendría que ser garante, no limitador de derechos fundamentales, puede producir un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa e impone en el imaginario colectivo un desdén por la importancia del control democrático de los gobernantes por parte de los medios de comunicación. ¿Tiene el presidente libertad de expresión? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión del presidente? Claro que tiene también el derecho a la libertad de expresión y a posicionar en la opinión pública sus puntos de vista, a defender sus puntos de vista. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Ríos contra Venezuela o Peroso contra Venezuela es muy interesante. Los gobiernos tienen una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y por tanto sus declaraciones
no pueden llegar a desconocer esos derechos. Este deber especial, de especial cuidado, dice la Corte, se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado. América Latina vive hoy gran nivel de violencia contra la prensa, periodistas que son asesinados, perseguidos, ambientes hostiles para el ejercicio de la libertad de informar. Yo creo que tenemos que avanzar en pluralismo informativo, en desconcentrar los medios de comunicación, pero tener un entorno seguro para el ejercicio de la libertad de informar. Citaría nada más algunos aspectos que me parecen preocupantes, y es la agenda del gobierno en tema de derechos humanos. Creo que no es una agenda clara. Al contrario, me parece que en temas de derechos de las mujeres nos está debiendo. Hay, me parece, un debilitamiento en el Ministerio de la Condición de la Mujer, y creo que tenemos que ponerle mucha atención también a la agenda del oficial de inclusión social, que es la figura con la que este gobierno pretende atender las necesidades de poblaciones vulnerabilizadas. Yo dejaría por aquí para no tomar más tiempo, y con mucho gusto si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias a la máster Giselle Boza Solano por su intervención, y seguidamente iniciaríamos con el doctor Randall Lizano Blanco. Adelante, don Randall. Muchas gracias, señora decana, por la invitación a este foro. También agradezco mucho a los colegas del Observatorio de la Política Nacional, y un gran gusto también compartir la mesa con los colegas Rosay Rosales y la colega Giselle Boza. Voy a entregar algunas reflexiones que, motivado por la invitación tan clara que me hizo la señora decana, la titulé así: Enmarcando las broncas, 100 días del gobierno Chávez Robles, el presidente de Purral. Voy a examinar algunos de los mecanismos de legitimación, porque he llamado fuertemente la atención por qué tiene tal grado de legitimidad la imagen de un presidente que es sistemáticamente señalado, descalificado, atacado, ¿sí? Y voy a tratar de desenmarañar algunos de esos motivos profundos para compartir algunas reflexiones introductorias. Hay que considerarlo sin duda como un aporte más desde las universidades públicas para la cualificación de los debates políticos, y eso tenemos que subrayarlo fuertemente, porque en condiciones y contextos en que se subvalora o se busca descalificar el significado profundo de la investigación académica, del posicionamiento político de las universidades y los universitarios y universitarias, es fundamental mostrar que uno de nuestros fines constitutivos está precisamente la participación contundente y clara en el debate ciudadano, entregando, como lo venimos haciendo aquí en esta mesa, argumentos, datos, contextos interpretativos, posicionamientos claros, y que eso es parte, ¿verdad?, de lo que pareciera para algunos convertirse en un desperdicio y un despilfarro. Hay que señalar clara y contundentemente que eso no es así.
y que tenemos la mejor disposición, ¿verdad?, a sostener nuestros argumentos con claridad y contundencia. Para enmarcar, esta es toda una característica, ¿verdad?, es una modalidad de análisis de discurso. Yo quiero empezar enmarcándome, ¿sí? Yo soy hijo de la educación pública de Costa Rica, vengo de la Escuela García Monge en Desamparados, me gradué en el Liceo Monseñor Rubén Odio de Desamparados también, y me eduqué toda mi formación universitaria en la Universidad de Costa Rica, ¿sí? De manera que no hace falta, ¿verdad?, ser de Ohio State University para creerse capaz de proponer una interpretación compleja de nuestra sociedad y de ratificar de nuevo que con orgullo podemos decir desde las universidades públicas que ratificamos lo que es un compromiso histórico de la sociedad costarricense con sus mejores aspiraciones a el debate abierto, crítico, a las luchas por la equidad, la justicia, y que no es, ¿verdad?, así nomás que se puede venir a echar por la borda décadas de inversión social, garantizando posibilidades de ascenso social y de reconocimiento de ideales de equidad y de justicia en la sociedad costarricense. ¿Por qué hay que subrayar esto? El escudo de mi colegio tiene esa bella frase latina, ¿sí? Nova et vetera, de lo nuevo y de lo viejo. Entonces voy a hablar de eso, de lo nuevo y de lo viejo y de sus interrelaciones complejas para entender un enmarcado discursivo en un contexto extraordinariamente complejo como el que vive Costa Rica hoy. Me interesa que quede la idea, lo nuevo y lo viejo, ¿sí? Porque mucho del discurso que vamos a revisar aquí se ampara en el discurso de la nueva era, y lo novedoso siempre es engañoso, entonces mejor lo vamos viendo con cuidado. Pueden ver día 99 de la nueva era, ¿de acuerdo? Hay un contómetro ahí, ¿verdad?, un nuevaerómetro que tiene Casa Presidencial, que le va llamando la atención a sus seguidores de cómo el reinado empezó hace 99 días y la nueva era poco a poco se va difundiendo y se va desarrollando. Pero vean ustedes que esto es un lenguaje extraordinariamente atractivo, ¿de acuerdo? El lenguaje de la promesa, de lo nuevo, de lo novedoso, tiene en la historia del pensamiento un enorme raigambre. Y también que es un motivo, ¿verdad?, normalmente de trampas muy significativas. Pero lo más estratégico del discurso de Chávez en la campaña y hasta este momento está en torno al concepto de la nueva era. Y ahorita voy a tratar de mostrar por qué es muy importante sostener el enmarcado sobre el concepto de la nueva era. Conceptos como ese, la nueva era, el cambio histórico, el cambio verdadero, la revolución del amor, ¿verdad?, como hace 4 años en Costa Rica, eso es absolutamente seductor, ¿sí? Se montó la revolución del amor sobre el odio más descarnado contra los creyentes religiosos, ¿de acuerdo? Y después, ¿verdad?, la gente se tiene que golpear por el pecho porque salvó a la democracia y salvó a la república, montado sobre un discurso de odio absoluto contra los creyentes religiosos, ¿sí? Los estigmatizó como rabachecos, los estigmatizó como idiotas, ignorantes, pobres, ¿sí? A los electores de Restauración Nacional, católicos o evangélicos. Bueno, esa es la sociedad costarricense. O la vemos así como funciona, o seguimos viviendo el sueño de los justos de que aquí no pasa nada y es la más linda y profunda democracia igualitaria. No, eso es una mentira descarada. Y de eso se aprovechan estos discursos precisamente, ¿sí? De manera que Chávez no construye nada no construye lo nuevo sobre lo nuevo, construye lo nuevo sobre lo viejo, ¿sí? Las tesis centrales del enmarcado señalan esto desde mi punto de vista. Toda autoatribución milenarista supone un profeta, una manada, ¿sí?, en el sentido de Erich Fromm y la Escuela de Frankfurt. No es un insulto, ¿de acuerdo? Para si alguien piensa, ¿verdad?, que los seguidores son una manada, no, para nada, es una categoría interpretativa. Una manada supone un grupo de seres humanos que se sienten amenazados, que viven del miedo constantemente y que necesitan a alguien que les garantice confianza y seguridad en sus vidas, ¿de acuerdo? Y actúan con un espíritu de cuerpo extraordinario, porque se sienten protegidos en ese espíritu de manada. Y cuando atacan al líder, reaccionan violentamente también con ese mismo espíritu de cuerpo.
¿sí? Porque están protegiendo y defendiendo lo que creen, ¿de acuerdo? Poco o nada entenderíamos de lo que es la democracia como valor, una construcción histórico-social, si nos quedáramos solamente, ¿verdad?, viendo a los que enmarcan esa disputa en una serie de seguidores enceguecidos que no entienden nada de la política. No, los que no entienden nada de la política le acaban de ganar a las grandes maquinarias tradicionales en Costa Rica, ¿de acuerdo? A Liberación Nacional, al Partido de Unidad Social Cristiana, al PAC. Los derrotó ese que no sabe nada de política, sí, totalmente de acuerdo. Esa tesis del outsider es absolutamente, sí, insostenible, ¿sí? O el antipolítico, peor, ¿verdad? Son tipos muy políticos, tienen una gran capacidad, pero hay que reconocerlo, ¿de acuerdo? Porque además conectan con necesidades, valores y aspiraciones de los seres humanos tan legítimas como los que, ¿verdad?, reclaman pues el mundo perfecto e ideal de los privilegios de las clases medias en las ciudades de Costa Rica y nunca, ¿verdad?, van a las costas ni a las zonas fronterizas, ni viven ni conocen, ¿sí?, las profundas desigualdades que se viven en esos territorios. Entonces, claro, ese sentido del milenarismo profético supone seguidores, una comunidad, una tribu, un nosotros soñado, imaginario, real, y claro, los enemigos que hay que descalificar, ¿sí? Los mandos medios, los empresarios corruptos, la prensa canalla. Vean las formas muy complejas de la descalificación, ¿sí?, que suponen, ¿verdad?, una cultura política que está montada sobre esos valores y que le sirven de fundamento histórico para legitimar ese ataque tan claro que está señalando Giselle en su argumentación. Todo profeta, vean ustedes, sí, es impensable, un milenarismo y una nueva era sin un profeta, ¿sí?, sin un gran actor que encarna, ¿sí?, ese nuevo tiempo histórico. Ese profeta se puede volver mesiánico o de por sí lo es, porque encarna los sentidos de la historia, el ideal final, el futuro que solo él ve y ilumina a los demás. Los seguidores tienen que creer para que la narrativa funcione y el profeta religioso político hacer creer que los cambios prometidos son realidad, que sus promesas se cumplen y que pronto llegará el futuro justo y soñado. Y si no se cumplen, son otros los culpables. Vean la belleza del mecanismo, ¿de acuerdo? Por definición, yo jamás soy responsable de que no pasen las cosas, ¿de acuerdo? Porque siempre hay otros que se paran encima mío y no me permiten que se hagan las cosas, ¿de acuerdo? Pero no importa, voy a ganar en todos los escenarios. ¿Okay? Hay que entender esto porque es muy complejo. Estoy tratando de mostrar los mecanismos de cómo funciona ese atractivo que tiene la imagen del profeta milenarista. ¿Sí? El tono de los discursos es este, el de toma de posesión, ¿sí? Cambio histórico, claramente lo señaló el doctor Rosales, ¿sí? La nueva era es una nueva era de rescate, ¿sí? Y todo rescate supone un salvador, ¿de acuerdo? Chávez dice directamente, el cambio que exige el país no se trata de una ambición ni un proyecto personal de un hombre llamado Rodrigo Chávez, sino del rescate de una democracia. Pueden verlo. Al Salvador la historia le exige, el país le exige, el pueblo le exige. ¿Qué hace El Salvador? Encarnar las aspiraciones del pueblo, ¿de acuerdo? Es decir, encarna el espíritu de la señora de Purral. Y tiene un enorme efecto simbólico, es súper efectivo ese efecto. A mí me encantaría, ¿verdad?, que, no sé si algún colega tomará la iniciativa, montar un debate, ¿verdad?, en la Asociación de Desarrollo Comunal de Purral, con Rodrigo Chávez y algunos de nosotros, ¿verdad?, y los líderes comunales. Me encantaría, para ver qué le dice la señora Purral en efecto al señor presidente, ¿verdad? Y si el señor presidente está dispuesto a venir a conversar con, ¿verdad?, con personas como nosotros, digamos, ¿sí? Es el rescate de una democracia, es un proyecto completo, es transformar completamente a Costa Rica, ¿sí? En el discurso de los 100 días, de hace 2 días, ¿sí? Vean las nociones de faro, luz, oscuridad y el vidente. Vean qué tremendo esta entrada que hace en el discurso. Hermanos y hermanas de nuestro gran hogar que llamamos patria. Les recuerdo a los que no monitorearon esto, toda la campaña electoral, primera y segunda ronda, no vi un solo video en ninguna comunidad, ningún distrito ni ningún barrio donde fuera Rodrigo Chávez que no entrara bendiciendo a los habitantes de ese lugar. De ahí, ¿verdad?,
a que nos salude a todos diciéndonos, hermano Randall, hermana Giselle, hermana Isabel. ¿Sí? Es un discurso extraordinariamente integrador para el que ve que solo es polarización. No, 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 no. Dejamos de ser ciudadanos para ser hermanos y hermanas. Pueden verlo. ¿Sí? Después de 8 años de repudio a lo religioso, ¿de acuerdo? Que sacaron a Dios de la Biblia, decían, ¿verdad? Los creyentes, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Este país, según los estudios del Observatorio de la Religión de la Universidad Nacional, de hace 2 años apenas, le preguntan a los costarricenses sobre sus prácticas religiosas. 52% se declara católico, 27% evangélico, 19% creyentes sin adscripción, no es ni católico ni evangélico, y 2% ateos o agnósticos, que es más o menos la mitad de las facultades sociales de la UCR, ¿verdad? ¿Sí? Y alguno que otro que anda perdido ahí en la calle de la amargura. Esos son todos los ateos y agnósticos del país. Hay que reconocerlo, no ven los datos. ¿Sí? Es una sociedad profundamente religiosa, profundamente conservadora. Ese lenguaje suena profundamente integrador. Que a usted no le guste, eso es otro problema, ¿de acuerdo? Pero para el operador simbólico, religioso, político, ese lenguaje le es consustancial. No dice ciudadanos y ciudadanas de la República, dijo hermanos y hermanas de nuestro gran hogar que llamamos patria. No pierdan la pista, ¿verdad? Porque eso es de fondo, fondo, fondo. Las puertas de este hermoso recinto nos acaban de ver entrar de la mano con el futuro de Costa Rica. Tengo la firme convicción de que ningún país puede soñar con el futuro si por la noche su gente vive desvelada por el hambre y la incertidumbre. ¿Y qué dice la señora de Purral? Bendito Dios que está Chávez ahí. Duermo con hambre, duermo con hambre, duermo con hambre, ¿sí? Va a bajarme el precio del arroz, va a bajarme el precio del combustible, va a bajarme el precio de la canasta básica. No va a suceder nunca, ¿de acuerdo? Es imposible, ¿sí? Pero yo tengo esperanza, pueden verlo. Yo creo. Sí, esas son las raíces históricas de esta sociedad, ¿sí? En tiempos como los actuales, complejos, difíciles de entender, y cuando las soluciones se pierden en mares de confusión, el liderazgo ejercido con una verdadera visión de Estado sabe trazar rutas a través de la oscuridad. ¿De acuerdo? Es un Mesías político religioso, faro, iluminador. ¿De acuerdo? Porque él sí conoce el destino, él va a guiar. ¿Sí? Yo igual le voy a la categoría ciclona del populismo, ¿verdad? No nos permite entender esto, es bastantes veces más complicado. Y es bueno traerlo también a colación porque, ¿verdad? Usamos palabras que sirven para todo y no sirven para nada. Entonces mejor ponemos las cosas como más claras y más rigurosamente. Los costarricenses merecen rutas claras que arrojen luz sobre el camino para encontrar las mejores soluciones posibles. ¿Sí? Vean ustedes la nueva era. Necesita un salvador, necesita un caudillo, pero vean la historia política de Costa Rica. ¿Sí? La nueva era en la historia política costarricense es el lema de la campaña de la Unidad Social Cristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier en el año 82. Les recuerdo que la memoria histórica es buena consejera. ¿De acuerdo? Vean el anuncio abajo. Calderón es el hombre de la nueva era. Le dice a Monge, disputó con Luis Alberto Monge, ¿sí? No tenga miedo, escuchen el tono este que no se puede ir o perder. ¿Sí? Venga y discute conmigo las nuevas soluciones para la nueva Costa Rica. ¿De acuerdo? La nueva era de hace 40 años, ¿lo ven? ¿Sí? Ese es el discurso de hace 40 años. Vean al señor de Purral ahí enfebrado y enceguecido. ¿Eh? No lo llamaron así, ¿verdad? Yo lo que hago es, ¿verdad?, utilizar el encuadre para que usted recuerde. ¿Eh? Ya no es la señora de Purral, es el señor de Purral, enceguecido. ¿De acuerdo? El viejo calderonista, el creyente calderonista que después se fue transformando. Y ese partido es el que integra ese discurso de la legitimación social cristiana con toda la ideología neoliberal en Costa Rica. Eso lo ha mostrado claramente en su último libro el doctor David Díaz. Y podemos entonces rastrear también la enorme relevancia que tienen estos trasfondos sobre la que se montan estos discursos. El Mesías nueva era, ¿verdad? Vean cómo estoy usando términos también, ¿verdad? Me estoy moviendo al propio para que usted vea cómo el discurso puede irse, ¿sí?, enmarcando y autorreferenciándose para crear nuevos significados. ¿Cómo lo construyeron? A mí me parece que muy bien el CIEP y el IDESPO tienen años de venir estudiando la cultura política costarricense.
La califican como autoritaria, conservadora, patriarcal, misógina, confesional. Este estudio del CIEP, las tesis centrales: autoritarismo, hombre fuerte, mano dura. Vean ustedes, más de dos tercios de las personas de la encuesta se ubican en las categorías del mayor autoritarismo. Mayor edad y menor nivel educativo reflejan la presencia de actitudes más autoritarias. ¿De acuerdo? Esto no se monta, ¿verdad?, de la noche a la mañana. No sale, ¿verdad?, porque de repente Chávez era muy genial. No, para nada. ¿De acuerdo? Cada vez que Chávez descalifica a una de sus ministras, está fortaleciendo el marco misógino de Costa Rica. Está fortaleciendo el marco patriarcal de Costa Rica. Y más cuando compañeras que creen atacar a Chávez dicen: sí, la gorda esa del Ministerio de Salud, la operada esa, la que no es epidemióloga, la que no es como el ministro Salas, más a favor del patriarcado, más a favor de la misoginia. Mientras usted se siga moviendo en el marco de encuadre hegemónico de Chávez, todo lo va a beneficiar, aunque usted crea que lo está atacando. No, está absolutamente a la inversa, está legitimando cada vez más el excelente funcionamiento de ese proceso de marcado cognitivo. El IDESPO, en 2017, altos valores asociados con autoritarismo y conservadurismo, estables y consistentes a lo largo del tiempo en Costa Rica. En 2018, 75% de los entrevistados en el IDESPO asocian una alta tendencia favorable a actitudes autoritarias. ¿De acuerdo? Ahora encontraron al tipo que las encarna por completo, las expresa por completo, ¿sí? Entonces tenemos que ver la perspectiva larga para poder entender estas complejidades. Si usted va a pelear con esto, ¿verdad?, solamente porque le cae mal Chávez, se le va a purgar el hígado, ¿verdad? ¿Sí? Y no sirve para nada, eso es antipolítico. ¿Sí? En IDESPO 2017 muestra comparativamente de 2011 a 2018 qué consistentes que son las categorías de autoritarismo y conservadurismo en las encuestas del IDESPO. En 2011, 72% costarricenses se vincula con autoritarismo, en 2016, 68%, en 2017, 70%. Vean ustedes que desde otra perspectiva el CIEP se cuestiona sobre esas prácticas y esos contenidos y muestra un 75% de adhesión. ¿Sí? Se respira, se huele, se vive conservadurismo, autoritarismo. ¿Sí? Pero vean ustedes que no es solamente el contexto largo, también el contexto corto. El Mesías de la nueva era, ¿verdad? Figueres entregó uno de los principales aportes en la campaña: volvamos a tener presidente, ¿sí? En política no hay vacíos. Ahora sí hay presidente, dicen los, pero no es Chema. Pero tiene toda la razón, fue excelentemente leído por los estrategas de Chávez. En Costa Rica no hay presidente, ahora sí. Y en los últimos 3 meses la gente, sus creyentes, creen más claramente que sí, sí hay, porque antes no había. Es decir, con el PAC no había. Eso está claro. ¿Sí? Pero esa interpretación la puso los estrategas de la campaña de Liberación Nacional. Entonces vean ustedes aquí también, tenemos que ir viendo diversas prismáticas para entender esto. ¿Qué pasó después de la segunda ronda? Bueno, este tema lo trae ahorita con claridad. No hay oposición, por lo menos desde mi punto de vista, y la que existe desde los medios comerciales más bien calzan espléndidamente con las lógicas de polarización que supone la comunicación del Mesías de la nueva era. Ambos disputan por el rating. ¿De acuerdo? Entonces polarizar es un súper negocio para los medios comerciales y también para Chávez y sus asesores, que bien señalaba Gisela ahorita. Ayer me sorprendió profundamente, no ayer sino antier, ¿verdad? Durante la transmisión de la marcha de las universidades, el director de Telenoticias repitió 4 veces que era una marcha multitudinaria. Yo no podía creerlo. ¿Sí? Entonces digo yo, lo que puede provocar el odio a Chávez, ¿verdad? Como tienen ahora el pleito con Pilar y con Chávez, ¿sí? Que el señor director vio multitudinaria, ¿de acuerdo? Nunca vio multitudinaria las marchas anti-TLC, nunca vio multitudinaria las marchas, esa sí la vio multitudinaria, porque en la coyuntura le servía, ¿sí? Enemigos acérrimos de las universidades públicas, Canal 7, La Nación, Canal 6, sistemáticamente, tengo miles de registros en mis archivos digitales del profundo odio que le tienen a las universidades y a los universitarios, ¿de acuerdo? Y si nos entrampamos con una libertad de expresión abstracta, a mí no me publica La Nación, a mí no me publica La República, a mí no me invita Canal 7, a mí no me invita Canal 6. No me muero, ¿verdad? Por ello, evidentemente, porque tengo espacios como este, ¿sí? Son maravillosos y los disfruto profundamente, ¿de acuerdo? Pero evidentemente vivimos ese emporio mediático que señalaba claramente Giselle y que claramente es
prácticamente un oligopolio en Costa Rica. Los partidos están en crisis, ¿verdad? Liberación Nacional ya renunció, de solo falta que renuncie Rodrigo Arias, ¿de acuerdo? Crisis profundísima, ¿sí? La profundidad de la derrota aplastante del PAC, un PUS dividido y sin estrategia, el partido de Feinstein tiene amo y señor, indudablemente, ¿de acuerdo? Y no está para resolverle problemas a la ciudadanía, eso no le importa a la señora de Purral, ¿de acuerdo? Tiene la ambición de ser presidente y que su partido termine de hacer la contrarreforma neoliberal, ¿de acuerdo? Y el Partido Socialdemocrático solo tiene cara de Pilar Cisneros. Ya lo mostró claramente el profesor Rothschild. De los movimientos sociales dispersos, divididos, confundidos o asustados, operan en el encuadre hegemónico construido por el frame Chávez, ¿sí? El encuadre de Chávez. Y lo odian, ¿de acuerdo? Pero ese odio alimenta profundamente al señor oscuro, ¿de acuerdo? Ustedes saben a qué me refiero, ¿sí? ¿Cómo es un Mesías de la nueva era? Es un fiel reflejo no solo de los valores autoritarios, es también un fiel reflejo de los valores y principios del Estado y de la cultura confesional. Y vean ustedes qué clarísimo, ¿verdad? Biblia en mano y curas y pastores alrededor, ¿de acuerdo? No cabe la menor duda. Eso le encanta a los costarricenses, lo lamento. Insisto, ¿verdad? Los ateos están en la mitad en la Facultad Sociales y los otros en el 88 ahorita, ¿verdad? Al grueso de costarricenses esto les encanta. Les encanta, ¿de acuerdo? Qué lástima que no aparece esa. Es una foto donde está Chávez en la Asamblea Legislativa. Ahí está. No, era el anterior, pero no sale. Está rodeado del arzobispo, del presidente de la Conferencia Episcopal, el coordinador de la Alianza Evangélica, Gullón Macei, el exdiputado, un gran operador del campo evangélico en relación con Rodrigo Chávez, y por supuesto, en la foto, al margen, al puro extremo, como es en la realidad, dos vicepresidentes pintados en la pared. ¿De acuerdo? Siempre son marginales, no tienen nada que hacer, ya lo ha mostrado Rothschild con claridad. Pero de nuevo, no hay, es lo nuevo y lo viejo. Eso de Chávez frente a la Asamblea Legislativa rodeado de pastores, esa es la Asamblea Legislativa de Costa Rica del gobierno del PAC, ¿sí? Celebrando la inauguración del edificio legislativo. Una pastora evangélica, el arzobispo de San José, atrás un pastor evangélico que se sienta ahí por una alianza legislativa, PAC, PUSC, Liberación, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el trasfondo, ¿sí? Porque los que quieran ver una ruptura y no una continuidad entre las prácticas políticas de 8 años del PAC, con todas sus promesas incumplidas, con sus logros si es que tuvo, ¿sí? Y este momento, sí, es que Chávez es construido por todo este contexto sociohistórico y el sociopolítico electoral reciente. Ese contexto es el que explica Chávez. En lo económico, ¿verdad? Un Mesías Nueva Era es un gran operador político que expresa y defiende el modelo de acumulación de las últimas 4 décadas. Coincido totalmente con Rothschild. No es como algunos lo diagnosticaron un outsider o un político antisistema, es un tecnócrata con 30 años de carrera en el Banco Mundial. Es la encarnación de ese sistema, de sus valores, de sus lógicas destructoras, de los que produjeron a Costa Rica como una de las sociedades más desiguales del mundo en los últimos 30 años. Esa que construyeron y solidificaron Liberación Nacional, la unidad del PAC y los múltiples juegos de alianzas con el sector empresarial y privado. Ese modelo que dicen sería mejor si el presidente fuera Chema Figueres. Lo lamento, ¿verdad? No han entendido nada, ¿sí? Porque usted sigue pensando en alguien que lo salve, ¿lo ve? Entonces está mal colocado por completo. Porque no ve alianzas y juegos de fuerzas complejos, sino solamente una figura u otra figura, y como la otra me parecía más simpática porque tenía una candidata a la vicepresidencia del colectivo LGBT, entonces, ¿de acuerdo? Así no funciona la política, lo lamento, ¿de acuerdo? Además, Chávez es un ideólogo y un pragmático del neoliberalismo, muy claro del tema de la agenda, no es una discusión ideológica, es una discusión de los negocios, ¿sí? Solo apela a la señora de Purral porque, tal como lo mostró hace décadas David Harvey, los procesos de despojo vienen acompañados de un conjunto de narrativas salvíficas para justificar las decisiones fuertes y autoritarias contra aquellos que creen en lo que creen, ¿sí? Para Saskia Sassen, esas lógicas brutales requieren de la justificación moral de los de arriba, ¿sí? No, la señora de Purral, sí le voy a bajar el arrocito, sí le voy a bajar el pago de la motocicleta
lo del INS, sí le voy a bajar lo del carro, ¿de acuerdo? Y suma todo el montón de poquitos y al final va a tener... ¿sí? Todo lo hago por el pueblo. Es el gran mensaje del profeta de la nueva era. La nueva agenda después de los 100 días, en lo que a mí me interesa, vender activos Visa, el BCR, 49% de acciones, se sacó de la manga una estrategia de combate a la pobreza y subsidios para perdedores. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental. De nuevo, despojo y legitimación con ayudas temporales de 4, 5, 6 meses. Pero ¿qué es lo que vende? Vean la vieja agenda de la nueva era. ¿Sí? Esa es una foto tomada de La Nación del 27 de agosto de 1997. ¿Sí? Hace 25 años, ¿verdad? La Nación titula, definen proceso para vender el BCR y traspasar el 40% del INS. Hace 25 años, ¿de acuerdo? Con primera plana en La Nación. Ahora La Nación está peleada con Chávez, pero como bien lo dijo Giselle, eso es solo aparente, ¿de acuerdo? Su agenda es absolutamente compartida. Ahora subieron del 40 al 49% las acciones, es lo único que ha cambiado. Sí, es la nueva era de la vieja agenda, ¿sí? Es decir, para despojarlos mejor. La vieja agenda de la nueva era, ¿verdad? Es la culminación de la contrarreforma neoliberal de hace décadas, la agenda de Otto Guevara, ¿verdad? Otra cita de La Nación. Otto proponía hace 6 años vender VIXA para capitalizar el Nacional y el Costa Rica. Ayer aplaudió desenfrenadamente que vendan VIXA, el banco, sí, pero hace 6 años el tipo quería capitalizar el Banco Costa Rica. Pueden ver, lo nuevo es lo viejo, lo nuevo y lo viejo, ¿de acuerdo? La vieja agenda de la nueva era es la culminación de esta reforma, ven ustedes. La mayoría de esos jugosos negocios pasan por la Asamblea, es decir, hay mucho, comillas, que negociar. Y en la Asamblea se va a negociar muchísimo. ¿Sí? Ahí les garantizo, y lo lamento mucho para quienes están viendo la transmisión, o tal vez les sea de interés, ¿verdad? Allí no tiene nada que ganar la señora de Purral, ¿de acuerdo? No le llegan hasta allí sus emprendedurismos para hacer negocios, ¿de acuerdo? Ella no va a ser parte de los beneficiarios de los mega negocios propuestos por la administración Chávez Robles. La venta de activos, el Banco Costa Rica dejó el año pasado ganancias por 54.000 millones de colones. El grupo INS, una utilidad neta de 133.000 millones de colones. Háganse la idea del negocio, ¿verdad? Dígame cuántas acciones va a tener la señora Purral en ese negocio. Y empezamos a hablar de democracia económica, ¿de acuerdo? VIXA, ¿verdad? Utilidad neta de 4 millones de dólares. Termino. Vean ustedes a Chávez ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué le ven a Chávez? ¿Ah? ¿Qué le ven a Chávez? ¿Sí? Le voy a decir más o menos lo que yo interpreto que le ven a Chávez. ¿Okay? Cada vez que usted ve a Chávez y se vomita, no lo soporta, lo odia, lo repugna, le garantizo que con ello está operando en el marco hegemónico construido de la política de las broncas. Está el Señor de los Cielos, el Señor de los Anillos y el Señor de las Broncas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la historia reciente de Costa Rica y de las novelas de Costa Rica. ¿Sí? La polarización es la esencia de la comunicación política de esta administración, pero no es una polarización con cualquiera, ¿de acuerdo? Sino que tiene muy claramente definidos a quienes llevar a polarización, porque cuando, como bien señala Rosay, coincido completamente, ojalá ese inicio de movilizaciones en torno a la defensa de las universidades se extienda a otras organizaciones y colectivos sociales, ¿sí? Para ver efectivamente hasta dónde llega los alcances de las decisiones políticas del Mesías de Purral. ¿Sí? Vean ustedes lo que indica el mecanismo. Es que usted no puede dejar de pensar en Chávez. Vean lo exitoso que es esta comunicación. Lo odia, está enfermo por Chávez. ¿Se imagina el poder que usted le está dando a Chávez? Sí, hasta se enferma por Chávez. Eso sí. Colóquese en los que están a favor de Chávez, que funcionan exactamente así, a la inversa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los creyentes en Chávez? Lo adoran, lo legitiman, lo idolatran. Es el mejor presidente de la historia, aunque los haga leña. ¿Sí? Chávez funciona muy bien porque es la encarnación más exitosa de la cultura de la democracia vengativa, como denomino en mis estudios político-electorales el sistema de dominación costarricense. Democracia vengativa, encarna maravillosamente bien los odios que atraviesan esta sociedad. Lakoff, ese gran lingüista cognitivo, gran analista político, en su análisis del cerebro político, que es uno de sus múltiples libros,
nos recuerda esto con lo que voy a terminar. La gente no vota necesariamente por sus intereses, votan por su identidad, votan por sus valores, votan por aquellos con quienes se identifican, votan por su identidad, lo vuelve a subrayar. Es un error dar por siempre sentado que la gente vota por sus intereses, ¿sí? Lo demás es comentario mío, por eso la señora Purral vota y cree en Chávez Robles. Nadie le ofreció algo mejor ni más cercano a su sistema de creencias. Nadie le ofreció algo mejor ni más cercano a su sistema de creencias. ¿Ven la complejidad de estas cosas? ¿Sí? Tenemos que tomarlas muy en serio para poder tratar de hacer alguna organización efectiva y movilizaciones efectivas, ¿verdad? Refiriéndose a los estudios sobre medios de comunicación, Pierre Bourdieu, el gran sociólogo francés, decía esta gran frase con la que cierro: están más interesados por el juego y los jugadores que por lo que está en juego. Vean qué grave que es esto. Mientras a usted lo mantengan ahí en la imagen del jugador, ¿sí? En la imagen de si estoy a favor o en contra del jugador, espléndido encuadre hegemónico del discurso del Mesías político religioso, ¿sí? Entre más los costarricenses sigan interesados en el juego y los jugadores que por los gigantescos problemas de fondo que vive Costa Rica, ese sistema creado de imagen y semejanza de las desigualdades, la violencia y la exclusión seguirá operando como si nada pasara. Es la contracara de la democracia negativa, la cultura chinamera. Toros, tu cara me suena. ¿Quién quiere ser millonario? De acuerdo, ponga usted todos los programas de ese tipo de gran negocio comercial. La contracara de la democracia vengativa en lo político es la cultura chinamera. No pasa nada. Mientras sigamos ahí, no va a pasar nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Randall Lizano Blanco por esta maravillosa intervención, así como las que tuvimos antes con doña Giselle y don Rotzai. Yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta, si quisieran hacerle preguntas a nuestro equipo de esta mesa. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Rafael Rivas es mi nombre. Bueno, gracias a todos por su presencia, a la universidad por esta actividad y a todos los expositores. Mi consulta sería la siguiente, para quien quiera responderla, en especial a don Randall, y es esta estrategia, ya para no etiquetarla pues de manejo de masas como tal, ¿cuánto dura? ¿Cuánto podría durar si no da resultados concretos en un plazo razonable? Pregunto yo eso, porque yo creo entender muy bien, usted me ha aclarado muchas más cosas, el éxito de Rodrigo Chávez y cómo estos 100 días, lo interpreto yo, han sido de nada, han sido de distracción, si me dan mi humilde aporte de este lado. Y el eje va a ser a dónde va el dinero, como se habla en las investigaciones criminales, a nivel de política, es a dónde va este gobierno en cuanto al dinero, lo verdadero. Y creo que el pulso se está empezando a dar, o sea, seguiré con mucho detalle el análisis del discurso de los 100 días y todavía más de las acciones siguientes. Tengo la interpretación, y aquí va la consulta más concreta, de que este Chávez tan exitoso está ahora ya dando el paso de mostrar, por decirlo así, parte de sus verdaderas cartas de juego, como la venta de activos, que históricamente, y lo refleja también la presentación de don Randall, bueno, recibe un gran rechazo, una gran dificultad en Costa Rica para terminar de hacerse. Y me pregunto si esa sería una ruta pues, de acción concreta para sacar a la gente de esta distracción en la que los tienen o nos tienen, me incluyo yo parcialmente. Y pregunta concreta, ¿qué le ven como a nivel de reto? O sea, ¿qué le ven de diferente dentro de estos modelos que ustedes utilizan para analizarlo? Y aquí ya ahorita suelto el micrófono, nada más menciono esto. Yo sí le veo mucho valor y veo una diferencia en cómo ha tenido el coraje o la diferenciación, como se quiera llamar, de enfrentarse muy directamente con la prensa.
que yo, para ser sincero también, aunque entiendo muy bien la explicación de doña Giselle, cuando se habla de prensa canalla, yo no estoy muy seguro si canalla o no canalla, y si ese es el término, pero sí estoy seguro que no es prensa. O sea, aquí parte de la dominación que hemos tenido ha sido por un sistema de medios de desinformación tradicionales que en realidad nos han, por un lado, estupidizado y por otro lado, servido a la oligarquía, la gran oligarquía, para ir haciendo la contrarreforma liberal. Disculpen, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes quisiera referirse muy rápidamente a alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, muy buenas tardes. Yo primero que todo quisiera decir que es una gran alegría estar aquí presencialmente, iniciando este semestre con una actividad de este tipo, ¿verdad? Pero además con la presencia de estudiantes, que siempre es tan maravilloso ver la vida aconteciendo aquí en la facultad. Así que yo quiero agradecer al decanato por iniciar el semestre con esta actividad. A mí me parece muy instigante todo lo que ustedes colocan, pero no quisiera abusar del uso de la palabra y quisiera hacerle una pregunta en concreto a Giselle, porque el tema del uso de los medios de comunicación parece ser un recurso muy importante para esta administración, y a mí me llama mucho la atención, Giselle, lo que está pasando con el CINART. Entonces, a mí me gustaría que usted se refiera a eso, porque en los últimos 8 años, a pesar de las críticas que uno pueda hacer, uno vio algunos cambios interesantes en el CINART, particularmente en Canal 13, ¿verdad? Una revista, por ejemplo, como la de Laura Martínez, ¿verdad? Que era una revista de crítica a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo, ¿verdad? Que llevaba gente para hacer discusiones, digamos, con unas críticas muy fuertes al propio Ejecutivo y al Legislativo. Pero ahora nosotros estamos viendo un movimiento muy contrario a eso. Es una pena, desde las cosas más superficiales, la estética, por ejemplo, del Canal 13, ustedes probablemente ya lo vieron, el logo, que era un salto estético importantísimo para el CINAR, lo quitaron en horas, ¿verdad? Eso tiene una carga política también, entonces, y bueno, es un medio de propaganda, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, Giselle, que usted se refiera un poco a eso, cuál es su opinión sobre ese viraje que ha tenido el uso del CINART. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, alguna pregunta? Yo quisiera hacerles una sobre el mercado global educativo, ¿verdad? Porque nos han vendido una idea de un apagón educativo, pero detrás de ese apagón hay todo un mercado muy lucrativo a partir de la educación y de esta venta de ideas de que el país está en una crisis y que le están quitando el dinero a los chiquitos por dárselo a los adultos privilegiados. Entonces, bueno, quisiera alguna referencia al respecto. Sí, Rafael. Yo creo que cuánto dura si no da resultados concretos. Esa es la piedra de toque, que dé resultados concretos. Y si no los da, va a ir erosionándose la confianza que tienen los creyentes en las promesas del profeta. Por eso estoy usando estas categorías, ¿de acuerdo? No crean que es una comunicación inocente lo que estoy haciendo aquí. Porque, digamos, en estudios de sociología política y de análisis simbólico, la garantía de la efectividad y la eficacia del campo político y simbólico está efectivamente en que los operadores políticos o simbólicos le cumplan a los creyentes.
Cuando la señora de Purral vea que no disminuyó el precio del arroz, que la inflación es incontrolable, que su salario o sus ingresos se disminuyen significativamente, que su poder de compra está afectada estructuralmente, que los combustibles no van a bajar de precio, aunque se decreten proyectos de ley. Ese conjunto de factores van a llevar sin duda a un severo cuestionamiento del modelo de confianza sobre el que se basa este estilo comunicacional. El otro límite que a mí me parece muy claro es que, por lo menos desde mi lectura, la cultura mediática costarricense no le veo perspectivas de mediano y largo plazo el sostener la legitimación del gobierno por conferencias de prensa de los miércoles kilométricas. ¿De acuerdo? De hecho, yo vi 4 semanas, 4 de esas presentaciones, y los seguidores con o sin troles pasaron de 20.000 en una primera presentación a 6.000 en la última que vi. ¿De acuerdo? Entonces, pero es que realmente, ¿cuántos costarricenses entre 1 y 4 de la tarde o 12 y 3 de la tarde van a estar ahí pegados viendo, ¿verdad?, la gran expectativa de las grandes novedades? Cuando se acaben las novedades, son los límites de ese modelo de comunicación. Si sigue la disputa con la prensa tradicional, son los límites de ese modelo. Y conforme se creen condiciones de acumulación de fuerzas para que grupos, movimientos o liderazgos políticos le planten efectivamente una oposición al gobierno de Chávez, a su estilo, me parece que por lo menos en esas 3 condiciones, Rafael, encontrarías los límites, y no de largo plazo, a las posibilidades de que se sostenga ese modelo de legitimación. Una nota nada más del gran tema de fondo que coloca la señora decana. Sí, yo coincido por completo. Ese estilo comunicacional, ¿verdad?, del apagón educativo, sin duda alguna es una metáfora muy potente, pero yo tengo vinculación con los colegas del magisterio, de todas las organizaciones magisteriales de hace mucho tiempo. Les puedo garantizar, ¿verdad?, que así como nosotros, esos colegas y padres de familia siguieron el proceso educativo pese a las condiciones de la pandemia. Siguieron atendiendo niños y niñas, enfrentando los retos que no tenían computadoras, que no tenían equipo, ¿sí? Eso está muy subvalorado en los informes que hace el Estado de la Educación. Y sí releva por completo esa metáfora. No estuvieron apagados otros, ¿verdad? O a otros los apagaron a la fuerza, ¿sí? Pero entonces habría que establecer bien en qué contextos viene la educación costarricense con sistemáticos, déficits estructurales e históricos que permiten ese discurso, Isabel, tiene 40 años de vigencia en América Latina. El de por qué se privilegia a los privilegiados y se afecta a los niños, niñas y adolescentes. Tiene 40 años esa disputa por el desmantelamiento de la inversión pública en la educación, sistemáticamente atacada como un gasto, igual que el derecho a la salud, sistemáticamente estigmatizada como un gasto, igual que los derechos colectivos, sistemáticamente señalados como privilegios de vagos, ¿sí? Entonces se deslegitiman los derechos colectivos, la inversión social, que históricamente ha sido considerada como garantes de algunos derechos básicos, y abre las puertas, sin duda alguna, a esta gran coyuntura de disputa política, donde el peso moral de si se financia o no las escuelas, que no es un problema, es un problema estructural de Costa Rica. Esas 800 escuelas con orden sanitaria es un abandono estructural de administraciones completas de décadas en Costa Rica. Esas desigualdades profundas que venimos señalando se expresan también en institucionalidad pública. Entonces tenemos que dar un debate a fondo, ojalá con la mayor seriedad posible y huyéndole de esas trampas, ¿verdad? Yo discrepo totalmente de los colegas del Estado de la Educación y de su metáfora que favorece totalmente estos intereses que atacan hoy a las universidades públicas.
Muchas gracias por la pregunta sobre el SINAR. Sí, yo coincido totalmente que se ha convertido en un instrumento de propaganda del gobierno. No es exclusiva de este gobierno, en otras administraciones se le ha dado esa utilización. El problema del SINAR es que su naturaleza es ser un medio gubernamental, no un medio estatal, y viene precisamente de que está configurado como una empresa pública cuya asamblea de accionistas es el Consejo de Gobierno. Quien nombra al presidente ejecutivo del SINAR es el presidente de la República. Y uno de los principios, digamos, de medios de servicio público es que tengan una independencia no solo del mercado, sino también independencia de los gobiernos de turno. Y esto no lo hemos visto nunca con el SINAR. Yo creo que es necesario ahí una reforma legal de la ley orgánica del SINAR, pero también que la ciudadanía tenga algún interés en estos instrumentos, digamos, de información que tiene el Estado costarricense. En otros países es altamente cuestionado un medio de comunicación que hace el papel que está haciendo el SINAR. Vieron ustedes en estos días el cuestionamiento al uso de datos de Colby, de usuarios de la red Colby, que se utilizó para promocionar precisamente el acto del discurso del presidente para promocionar los 100 días. Entonces, creo, sí, sin duda, que empezando por ese elemento simbólico que es que cambian, apenas llegan a gobierno, digamos, en esta actitud de borrar algunos rastros de la administración anterior, cambian el logotipo del SINAR y tiene un significado importante. El logotipo del SINAR era muy colorido, que hacía referencia al tema de la diversidad, era un tucán, pero también tiene todos los colores de la diversidad, y lo sustituyeron por un logotipo rojo, ¿verdad?, que también es muy simbólico, pasando también por lo que está pasando, por ejemplo, con el logotipo del Ministerio de Educación, también fue cuestionado por algunas iglesias, ¿verdad?, porque consideraban que el logotipo, de logotipo se podían extraer algunas lecturas. Entonces me parece que sí, que hay que poner atención a esos instrumentos de propaganda que está teniendo el gobierno utilizando medios de comunicación de servicio público. Puntualmente con respecto a la consulta de la señora decana, ahora que citaba a Randall Alakov, me evocaba también a Régis Debray, que decía que el arte de la política es presentar lo viejo como nuevo, a eso se reducía. Y si hoy pudiésemos titular en el observatorio, no lo vamos a hacer, el inicio de esta nueva era, lamentablemente tendríamos que decir lo mismo que yo en mi único artículo periodístico que he escrito en el año 2014, hacía referencia al inicio del gobierno de Luis Guillermo Solís. Decía, cambio en la administración sin cambio en los negocios. Es exactamente lo mismo. Este modelo tiene 35 años de instaurarse y lo que hay es un cambio de estilo, perdón el reduccionismo, pero el trasfondo del negocio y de considerar lo público como un negocio transable se mantiene y lo acentuó el PAC, les guste o les duela a quien les duela. Este gobierno lo que hizo es mostrar sin ningún tapujo su estrategia ya. Y es llamativo. Pero cuidado, el trasfondo de las verdaderas disputas no involucra ni a la señora de Purral, ni a los del Karaoke 88, ni al sesgada medición que harían de ateos y agnósticos en esta mesa también. Por eso que queríamos acá. No, eso no. Es un negocio y una disputa entre élites. Es una repartición por los nuevos beneficios del Estado e involucra a la educación sin duda. Lo que pasa es que ahora hay un nuevo actor en la educación superior, que hay que seguirle el rastro. Randall y yo, como somos asiduos seguidores de las redes de actores y de poder, que es donde hay que ver también la política, no es una máxima solo jurídica, es una máxima viejísima de la política seguir el rastro de dinero, es la primera lección, de hecho.
Lo que pasa es que ahora se unió una universidad que se llama Lead University, a la que hay que ponerle particular atención. Resulta que quienes están ahí, ¿te acordás de una institución que se llama CINDE, Randall? ICOMEX y Procomer, ¿ok? Todos esos agrupados en un nuevo think tank y en un gran negocio en la educación superior llamado Lead University, que se une a el antiguo INCAE y el ya también antiguo ULACIT. ¿Verdad? Pero el negocio va más allá, es más lamentable, no solo remite a la educación superior, que nos amenaza y nos afecta directamente a nosotros, pasa por el proceso de reestructuración que desde las administraciones del PAC también ha sufrido el INA, con los proyectos de educación dual. No conviene tener gente en educación superior pensando y incomodando, conviene mano de obra barata para ir a los call centers. Y ese es el modelo educativo que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Así es que hay raíces más profundas que tienen que ver con negocios, otra vez, ¿verdad? Más allá de la romántica posición que podamos tener de la defensa de la educación pública o no. Y concluyo, la lucha frente a este cambio de estilo en el modelo viejo, parafraseando no a la Biblia, sino a Rolando Araya, es vino nuevo sobre odres viejos. Es exacto, ¿verdad? Es el libro. ¿Okay? No es vino nuevo sobre odres nuevos, no, vino nuevo sobre odres viejísimos. Lo que hay es un cambio de estilo, pero el negocio o los negocios son básicamente lo mismo. Lo que hay ahora y que quizás podrían aprovechar, ya pensando estratégicamente como asesor y no como analista, es los sectores populares aprovecharse de esa disputa entre élites, pero los espacios son así de pequeños. Así es que, cuidado. Y así los egos. Y así los egos, bueno, además. Bueno, muchísimas gracias. Concluimos esta actividad. Agradecemos sinceramente su presencia, su participación, un agradecimiento a esta mesa de lujo y hemos inaugurado este segundo ciclo del 2022 en la Facultad de Ciencias Sociales de una manera activa y activista, según se demostró el martes. Así que muchísimas gracias, buenas noches. Recordarles que este video queda disponible en los medios digitales, así que pueden ser revisados. Antes de que nos censuren, sí. Bueno, muchísimas gracias y agradecerle a las 800 personas que nos siguieron esta noche. Buenas noches.